Hola, en esta ocasión voy a mostrarles cómo generar mapas básicos en R, utilizando la librería Terra. Les recuerdo que en la descripción de este video les dejaré el enlace para descargar el código utilizado en esta sesión. Lo que vamos a hacer en esta sesión es descargar datos vectoriales, datos de tipo raster, particularmente datos de elevación, y utilizando los datos vectoriales voy a generar un mapa con el polígono de México y voy a seleccionar con otro set de datos que contiene las divisiones políticas de México, el estado de Sonora. Utilizando este último, voy a recortar los datos raster precisamente para resaltar la elevación del estado de Sonora. En esta ocasión vamos a utilizar la librería Terra y Geodata. Si ustedes no la tienen, al momento de ejecutar esta línea de código, tendrán un mensaje de error en la parte inferior de esta pantalla, por lo que tendrán que hacer clic en Paquetes, en Instalar y escribir Terra espacio Geodata, que serán las dos librerías a utilizar en esta sesión. Como yo ya las tengo instaladas, no necesito volver a instalarlas. Simple y sencillamente utilizando la función library y el nombre de ambas librerías, puedo llamarlas a mi sesión de trabajo. Esta librería en particular, Geodata, contiene una colección de funciones que les permitirá descargar tanto datos de tipo vectorial como datos del tipo raster. En esta ocasión no voy a mencionar a detalle ninguno de los dos tipos de datos, pero básicamente el primero es el que contiene las líneas o polígonos y el segundo es algo como un tipo matriz que contiene datos espaciales. Antes de empezar, es importante definir su directorio de trabajo, porque como vamos a descargar datos del tipo vectorial y raster, se van a instalar o, perdón, descargar en su directorio de trabajo. ¿Ok? Una vez que haya definido su directorio de trabajo, puede, por ejemplo, revisar la ayuda de la función GADM, que precisamente les permite descargar los límites administrativos de un país en particular. Esta función tiene varios argumentos. Los que vamos a utilizar el día de hoy es solamente el argumento country para definir que queremos los datos de México. El nivel 0 que representa solamente los límites a nivel de país. El nivel 1 le va a permitir a usted descargar las divisiones políticas de México a nivel estado. Entonces, al correr la primera línea de código, vamos a ver que R se conecta a un servidor y en este caso está descargando 3.8 megabytes para este objeto en particular o este dato vectorial que solamente tiene los límites de México. En el segundo caso, al momento de definir nivel 1, estaríamos descargando las divisiones políticas de los estados de México. Note que este archivo es un poco más pesado. En este caso se descargaron 9.2 megabytes. Si usted escribe el nombre del objeto que usted creó, vamos a ver que en primer lugar, Mexcel nos está diciendo que es un dato del tipo vector y que el tipo de geometría es polígono. Sin embargo, en este caso solamente tenemos una geometría, porque es la división política de México como país. Y tenemos dos atributos, que básicamente son dos etiquetas o dos columnas o dos variables, como ustedes le quieran llamar, que en el primero aparece como un ID y en el segundo aparece el nombre del país. ¿Ok? Las extensiones, pues básicamente son los límites en longitud o en latitud. Y básicamente se refieren a la longitud más al oeste, la longitud más al este, la latitud más al sur y la latitud más al norte. En otras palabras, el mínimo en el eje X, el máximo en el eje X, el mínimo en el eje Y y el máximo en el eje Y.
estos datos no tienen ningún tipo de proyección, por lo tanto aparece esta etiqueta. Para el caso de MEX1, que es el objeto que contiene los datos vectoriales con las divisiones políticas de México, vamos a ver que sigue siendo del tipo vector, que sigue siendo del tipo polígonos, pero en este caso tenemos 32 geometrías que corresponden a cada uno de los estados y 11 atributos, que son los nombres que aparecen en esta parte de la pantalla. Vamos a ver que Name1 es la columna que contiene los nombres de todos y cada uno de los estados de México. Haciendo la representación gráfica, necesitamos nada más utilizar la función plot, que es una función genérica que está disponible en la librería raster, en la librería Terra, y que va a poder trabajar con estos datos del tipo vectorial. Al momento de ejecutarlo, vamos a ver que se va a generar en su pantalla una figura con la forma de México. Ahora bien, si usted grafica MEX1, que es el que contiene las divisiones políticas de México, esto puede llegar a tomar tiempo en su computador. Sin embargo, al final va a tener la representación gráfica del país México y cada uno de sus estados representados a manera de polígonos. Como les mencionaba, el día de hoy voy a seleccionar solamente el estado de Sonora. Si usted quiere seleccionar un estado en particular, es necesario utilizar el símbolo moneda y la columna o el nombre de esta variable que se llama name1. Si la ejecuto, ustedes van a ver que en mi pantalla aparecen los 32 nombres de cada uno de los estados. Ahora bien, antes de avanzar con esta figura, voy a descargar los datos de elevación para México. Y para eso voy a utilizar esta función. Esta función en particular va a descargar los datos de elevación para México con una resolución espacial 30 segundos, que es aproximadamente 1 kilómetro. Si evaluamos este objeto, vamos a ver que en esta ocasión se trata de un raster con estas dimensiones, que básicamente representan el número de renglones, el número de columnas y finalmente el número de capas. Pero en esta ocasión, como solo pedimos datos de elevación, existe una capa. La función plot, como se los mencioné anteriormente, es una función genérica que va a permitir hacer la representación gráfica de estos datos. Al ser un raster, básicamente va a dibujar este mapa con estos colores que representan la elevación de México. Quizás usted decida utilizar una paleta de colores personalizadas en lugar de utilizar estos colores que vienen por defecto en la librería Terra. Esta es una paleta de colores que voy a utilizar hoy que quizás sea de su agrado, pero usted puede cambiar cada uno de los elementos o utilizar otras paletas de colores disponibles en otras librerías. Entonces, para poder utilizar esta nueva paleta de colores, es necesario definir que el color a utilizar va a ser esta paleta. ¿Por qué agrego 150? Porque quiero agregar 150 colores diferentes. El número de colores afectará directamente a la escala de colores. Si usted utiliza solamente 10 colores diferentes, notará un pequeño cambio en la escala de colores. Mi recomendación es que utilice 150 colores diferentes para que la escala se vea muy suavizada. Ahora bien, una vez que tenemos datos de tipo vectorial y datos de tipo raster, es el momento de extraer el polígono que corresponde al estado de Sonora. Y para esto vamos a utilizar el objeto MEX1, que contiene las divisiones políticas de México, y vamos a utilizar estos corchetes precisamente para seleccionar una geometría que corresponde al estado de Sonora. ¿Ok? Usted puede utilizar cualquier otro estado y nombrarlo con ese nombre en particular si así lo desea. Entonces veamos que ahora, cuando grafico Sonora,
Solamente tenemos este polígono que representa al estado de Sonora. Agregar puntos geográficos en este polígono. Para esto usted va a necesitar generar un dato del tipo vectorial. Como ejemplo, solamente les voy a poner cómo agregar la capital de Sonora, que se llama Hermosillo. Y para esto necesito utilizar la función vect, generar un data frame con al menos tres columnas o tres variables. X, que representa la longitud, Y, que representa la latitud, y finalmente una columna que se llama ciudad, que va a ser un vector del tipo texto con el nombre en particular de esta ciudad. Después tendría que especificar que la geometría de este vector corresponde a la columna X y Y. Y finalmente definir su proyección geográfica, que en este caso no hay proyección geográfica o los datos no están proyectados, por lo tanto, tiene que utilizar esta etiqueta respetando cada uno de los espacios que aparecen aquí. ¿Ok? Finalmente, este objeto que se llama capital.son va a ser del tipo vectorial, pero el tipo de geometría de puntos. Y solamente hay una geometría porque solo agregué un punto geográfico, y solamente hay un atributo porque solamente agregué la columna ciudad como atributo. ¿Ok? Entonces, regresando a la representación gráfica de esto, empezaremos nuevamente con la figura de Sonora y después vamos a agregar estos puntos con este tipo de carácter que es el 17. Ahora van a ver de qué se trata. Tenemos que agregarlo a la figura anterior, por eso es que add aparece como true o como solamente T mayúscula. Y sex va a ser el tamaño del punto. Corriendo esta línea de código, usted va a ver este triángulo en la figura, que corresponde al punto geográfico donde se encuentra la ciudad de Hermosillo. Si usted quiere agregar el texto con el nombre de la ciudad, necesita utilizar la función text, el nombre del objeto espacial, definir que lo que usted quiere representar como texto es la columna ciudad, y posición 4 porque quiere ponerlo a la derecha de este punto geográfico. Puede utilizar 1 para ponerlo debajo, 2 a la izquierda, 3 arriba o 4, como es el caso, a la derecha. ¿Ok? Si usted lo que quiere es ahora poner un mapa a gran escala que representa todo México y después agregar el polígono de Sonora, va a tener que hacerlo de esta forma. Agregue Sonora como figura, le vamos a poner este color de relleno que está en escala de gris y finalmente add igual a true. Al momento de correr esta línea de código, usted verá la representación gráfica de Sonora en este color de gris. Después agregamos nuevamente el triángulo que representa el punto geográfico de la capital, que es Hermosillo, y su texto, para que aparezca la palabra Hermosillo en su figura. Finalmente voy a agregar solamente dos elementos espaciales, que va a ser el norte con la función north. Y si usted no agrega ningún tipo de argumentos para esta función, verá la representación del norte en pantalla en la esquina superior derecha de esta forma. Y ese bar agrega la escala, que siempre la va a tratar de poner en la parte de la esquina inferior izquierda. Sin embargo, no es una escala muy común, así como aparece, por lo que tendremos que editarla un poco. Como paso final para esta figura, voy a mostrarles algunas pequeñas ediciones que hice en mi código para tener una figura un tanto más amigable. PNG va a ser la función que necesitamos para exportar la figura en formato PNG. Necesitamos un nombre de figura incluyendo su extensión, un ancho y alto en píxeles, y finalmente point size le va a permitir que los números que se representen aquí sean lo suficientemente legibles. Estos son números que yo utilicé previamente basado en las proporciones de esta figura. Antes de hacer la figura o exportarla
déjenme mostrarles cómo va a quedar, más o menos. Entonces, tenemos la figura inicial del polígono de México. Noten que desapareció mi parte izquierda de la caja. Esta va a aparecer en su figura, no se preocupen. Luego vamos a agregar una cuadrícula. Esto es cuestiones de gusto. Yo la voy a poner por si para que la tengan a la mano. Después agregaré el estado de Sonora con un color gris. Después agregaré el triángulo que representa la posición geográfica de la capital, que es la ciudad de Hermosillo. Después el texto con la palabra Hermosillo en la posición geográfica donde debe estar y a la derecha del triángulo en este caso. Y voy a agregar nuevamente la función del norte, pero en este caso del tipo 2. Note que el tipo 2 se representa de esta forma. Usted tiene opción de utilizar valores entre 1 y 12 para probar diferentes figuras de norte. Y finalmente voy a agregar mi barra de escala en este formato. D es la distancia y en este caso, como son datos no proyectados, representan kilómetros. El tipo va a ser de barra en vez de la línea. 4 divisiones, como lo pueden ver en pantalla, blanco y negro. Y debajo de esta escala voy a agregar como texto CAE, simple y sencillamente para que tenga una mejor representación. Si ustedes están listos para exportar esta figura, pueden seleccionar desde la función PNG hasta DevOff para generar este archivo en su directorio de trabajo. Yo no les voy a mostrar el resultado final, pero cuando ustedes ejecuten esta línea de código podrán ver que esta figura quedó con un estilo más o menos agradable. Como siguiente paso, voy a utilizar el polígono de Sonora para recortar la elevación de México. Les recuerdo que este objeto que se llama ELEV México representa la elevación en todo el país. Lo primero que tenemos que hacer es recortar utilizando las extensiones del polígono. Utilizaremos la función crop, el objeto a recortar y el polígono que utilizaremos para extraer las extensiones. Si hacemos esto, el nuevo objeto que se llama elep sonora se va a ver de esta forma. Sin embargo, note en pantalla que tiene datos de elevación fuera del estado. Por lo tanto, es necesario aplicar una máscara. En este caso, la máscara va a hacer que se remuevan los datos, o más bien, que los datos fuera del polígono tomen valores NA. Al aplicar esta máscara de esta forma, vamos a ver que el resultado final son los datos de elevación, solamente para el estado de Sonora. Por eso desaparece los datos que tenían del lado izquierdo que representaban Baja California. Cuando estén listos, es momento de exportar esta figura. Yo les sugiero utilizar algo así. Nuevamente vamos a utilizar la escala de colores que había comentado anteriormente. Noten los cambios gráficos. Voy a agregar la gradícula. En este caso les podría o no ayudar a tener una mejor referencia de las posiciones geográficas. Voy a agregar el triángulo que representa la posición geográfica donde se encuentra la capital, que es Hermosillo, el texto con el nombre de la capital. Voy a agregar después el polígono de México, simple y sencillamente para rescatar esta parte que desapareció de nuestro mapa y que corresponde tanto a Baja California como Baja California Sur. Agrego el norte en el tipo que les había mostrado anteriormente y en esta ocasión voy a agregar la barra de escala en la parte superior de pantalla porque aquí podría estar un poquito saturado. Si ustedes están de acuerdo con el contenido y el aspecto de esta figura, lo último que resta es exportar la figura nuevamente utilizando la función PNG o alguna otra función que genere figuras de este estilo. En este caso selecciono desde PNG hasta DevOff precisamente para exportar esta figura en su directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces, nada más les recuerdo, PNG
va a crear un archivo en su directorio con una figura vacía, por así decirlo, que si intentan abrirla va a aparecer como un archivo corrupto. Y precisamente depoff es la función que permite que esta figura termine de hacerse. ¿Ok? Espero que este tutorial les haya sido útil. Y si ustedes tienen dudas particulares o quieren otro tipo de mapas, otro tipo de análisis espaciales, por favor dejen sus comentarios en este video. Muchas gracias.